Buenas tardes, estimados estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Estamos en un nuevo momento de nuestra serie Dialogando con. Hoy estamos dialogando acá con Johanna Mayorga. Ella es militante del movimiento Montubio. Y bueno, en este espacio, como ustedes saben, tratamos de entender diferentes entradas de las problemáticas de las asignaturas y de la realidad de nuestro país, básicamente. La intención de invitarla a Johanna es que ella está muy cercana al conocimiento de todo lo que tiene que ver con el movimiento Montubio. Entonces, en primer lugar, bienvenida, Johanna, a este espacio Dialogando con de la Universidad Politécnica Salesiana. Gracias, Fernando. Quería preguntarte, a ver, en el Ecuador, a partir desde los 80, pero principalmente desde el levantamiento indígena en 1990, hubo una especie de fuerza, de proliferación de expresiones de identidades indígenas, ¿no? Primero como movimiento indígena, el pueblo indígena, después se hablaba de los quichuas, los shuar, y cada vez se ha ido como diversificando, podríamos decir, estas expresiones identitarias. Ahora se habla de los panzaleos, los saraguros, los salasacas, guarangas, etc. ¿Cómo se da el proceso de surgimiento de la identidad montubia en el Ecuador? Es bastante complejo, pero si bien nace... O sea, ya había una disputa. Evidentemente que en el 90 hay un surgimiento desde el movimiento indígena. Pero también hay que reconocer que el movimiento Montubio ya estaba actuando. Uh-huh. Y como parte de esas expresiones nace también lo que hoy es la FENOCIN, ¿no? La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, que nace como FENOC. Entonces ahí podemos como también comprender que más o menos durante la década del 60, del 70, ya había, ¿no?, una necesidad de articular el movimiento campesino y de articularse. Pero si bien este movimiento campesino no se expresaba específicamente como un movimiento montubio, sino como un movimiento obrero, trabajador, asalariado en la costa, ya había un surgimiento que tiene que ver con la lucha por la tierra, con la lucha por la igualdad del trabajo asalariado. Entonces ya había. Y en los 90, cuando se da el levantamiento del movimiento indígena y toda esta necesidad de expresiones y de ubicación en los diferentes espacios donde nos encontrábamos actuando, es también como que nace esta necesidad de que el movimiento montubio, el movimiento campesino, e incluso en las siglas de la misma FENOCIN podemos notar indígenas y negros. Claro, esta falencia que teníamos, ¿no? Los campesinos éramos los montubios. Claro. ¿No? O sea, no había una asignación de identidad, ¿no? Éramos campesinos, ¿no? Claro, que es, digamos, de alguna manera también pasa lo mismo del movimiento indígena. Hay un momento en que se reconocen como campesinos y se hace el salto a una identidad más específica indígena. En este caso, la base, llamemos así históricamente, del movimiento montubio es este sector organizado campesino costeño, claro, podríamos decir. Claro, es la base de este sector que se disputaba la tierra de los terratenientes, que se disputaba el trabajo justo, que se estaba disputando ya el tema de las bananeras. Entonces ahí hay como una... Y a raíz de los 90 comienza como toda esta necesidad, ¿no?, de autodeterminación. Y allí las organizaciones fuimos como colocándonos, y fue muy duro, ¿no? Yo lo hablo desde lo que me atravesó a mí personalmente como joven montubia, ¿no? Yo llegué a la universidad en el 2001. Cuando llegué a la universidad en el 2001, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, todavía enunciarse montubio era vergonzoso. Era vergonzoso. Y estoy hablando del 2001. O sea, pero ya empezábamos a dar los primeros pasos, ¿no?, de denunciarnos no solo como campesinos, porque ya lo campesino
fue quedando como al campesino asalariado, ¿no? Al trabajador, al jornalero, ¿no? Entonces ya buscábamos una identidad que nos coloque en toda esa disputa de la autodeterminación. Johanna, pero has mencionado tres, que quería preguntarte si hay una continuidad con esos tres primeros temas o ámbitos de lucha vinculados a la identidad montuvia. El tema de la tierra, el tema de justicia salarial, digamos, y la participación ya en empresas tipo bananeras. ¿Siguen siendo esos como los tres ámbitos fuertes de reivindicación del movimiento montuvio? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los ejes, digamos, principales que aglutinan en términos de posicionamiento y lucha social el movimiento montuvio? Yo creo que ahora hay una falencia en el movimiento montuvio, que es, más allá de continuar trabajando la autodeterminación y reafirmando la autodeterminación, que eso sí se ha hecho durante estos últimos 10 años, sobre todo después de la Constitución del 2008, donde ya nos reconocimos constitucionalmente, todo el tema de la lucha por la tierra en la costa ha tenido una pausa considerable, ¿no? Ha tenido una pausa considerable. Y yo creo que no es solo el movimiento campesino, ¿no? Que es el movimiento montuvio, ¿no? Que es el movimiento campesino, que es el movimiento rural, que es el movimiento social, que está atravesado por una serie de falencias que tenemos en estos últimos años y que sin duda nos han atravesado estos últimos 10 años, ¿no? De divisiones y de búsquedas de reivindicaciones, ¿no? Y allí el tema por la tierra ha bajado, digamos. Ha bajado bastante. ¿Y en el tema salarial? Hay luchas bastante focalizadas, ¿no? Hay organizaciones específicas, sobre todo organizaciones, confederaciones bastante específicas que siguen como luchando con eso, pero allí hay bastantes divergencias entre las mismas organizaciones sobre lo que estamos haciendo. Pero un poco mi apreciación no es que tiene que ver específicamente con el movimiento montuvio. O sea, estamos todos en las mismas condiciones, incluso de buscar los objetivos, de reencontrar los objetivos de nuestras luchas, ¿no? Ahora, como este diálogo, estamos pensando principalmente en estudiantes de la universidad, esto que acabas de mencionar, ¿podrías contarnos un poquito la manera como está organizado el movimiento montuvio? Obviamente que cuando hablamos, por ejemplo, de las organizaciones nacionales, indudablemente está la FENOCIN, ¿no? Porque es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. Esa es la matriz nacional. Pero ¿qué otros órganos, digamos, organizativos funcionan a nivel del movimiento montuvio? Bueno, la FENOCIN recoge una parte bastante pequeña, ¿no? Una parte bastante pequeña de organizaciones de la costa, de las provincias de Santo Domingo, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí. Pero no es el referente en su totalidad de las organizaciones. La FENOCIN es la organización nacional que recoge a 58 organizaciones de segundo grado de base a nivel nacional, pero no somos el referente de todo el movimiento montuvio, indígena, negro, ¿no? Sí, sí. El movimiento montuvio se divide mucho más en organizaciones pequeñas. Estamos mucho más fragmentados, se podría decir, y nuestra organización tiene que ver mucho a nivel de base. Entonces, creo que radica mucho y hay que notar que el movimiento montuvio de la costa, todo lo que encierra Los Ríos, Manabí. Bueno, Manabí tiene un poco más el sistema de comunas, de organización de comunas, pero hay que notar que Esmeraldas, Los Ríos, una parte considerable de la nueva provincia de Santo Domingo, son parceleros. Son parceleros individuales, lo que genera que el movimiento no se organice de una manera mucho más articulada. O sea, se organizan de manera voluntaria, ¿no? Porque además la mayoría de gente tiene su pedacito de tierra asignada para trabajar. Tienen tierra y son productores. Son productores, ¿no? Entonces,
organizar al Montubio es una tarea bastante difícil, porque se organiza solo en torno a una necesidad bastante concreta, pero también se organiza de manera bastante voluntaria, ¿no? Pero hay un sector Montubio que sigue vinculado, estoy pensando en zonas cacauteras, zonas bananeras, así diríamos, empresas agroindustriales, agrícolas, algo así, ¿no? Claro que sí. Claro que el movimiento campesino, pero ahí tendríamos también que diferenciar quiénes son los campesinos montubios y quiénes son los montubios terratenientes. Que hay una diferencia bastante considerable entre un montubio terrateniente y un montubio campesino, ¿no? El montubio terrateniente está asociado, ahí tenemos está asociado porque está asociado mucho también a todo el tema de la microempresa, de la industrialización, cosa que los pequeños productores montubios no pueden, no pueden, pero ahí hay como una disputa entre los dos sectores. Ahora, organizativa y políticamente sí que nos organizamos y sí que hay organizaciones históricas en la costa como la misma Unión de Organizaciones Campesinas de Quevedo, que hoy tiene 38 años, la UPOCAN, que tiene más de 40, en Manabí, la UNOCAV en Vinces, la Urocal en El Oro, o sea que hay algunas organizaciones de segundo grado que tienen alrededor de 40 a 45 años, pues. Y que son organizaciones que se formaron alrededor de la lucha por la tierra. Ahora, al revés de lo que se suele hacer en las entrevistas, ahora bajemos a tu propia experiencia, digamos. Tú eres de Los Ríos. Yo soy de Los Ríos. ¿Puedes contarnos un poco dónde vives, a qué organización perteneces, cómo trabajan y cómo ha sido tu propia historia de vinculación con el movimiento campesino? Yo soy de Los Ríos, específicamente soy del Cantón Palenque. Ya. Mi familia tiene ahí una pequeña unidad productiva. Las pequeñas unidades productivas en la costa van de 5 a 25 hectáreas. ¿No? Mi familia tiene 8 cuadras, ¿no? Que es más o menos 7 hectáreas. Entonces estamos en el rango de los pequeños productores. Ahí crecí, ahí he estado durante toda mi vida con una pausa de más o menos 8 años durante el tierrato que me fui de migrante, y pues ahí... ¿Y tu vínculo con la organización? Mi vínculo con la organización comenzó muy temprano. Mi vínculo con la organización campesina, con el movimiento Montubio, comenzó casi a los 16. O sea, ya activamente, ¿no? Empieza con la lucha por la educación. Hay un grupo de unos 25 muchachos que habíamos decidido ya en ese momento disputarnos 25 pelados. Sí, 25 pelados que habíamos decidido disputarnos ya con el Estado, ahí en una comunidad pequeñita que se llama Los Mosquitos, de Palenque. Qué chévere. Que habíamos ya decidido disputarnos que la educación venga a nosotros y no nosotros a la educación, y que ya nos estábamos planteando la descampesinización y no queríamos abandonar el campo. Entonces formamos como la primera experiencia de educación a distancia, y ahí comienza todo mi caminar en el movimiento campesino. ¿Y cómo ves el futuro del movimiento Montubio? Has hecho referencia de que hay cosas que se han debilitado y obviamente han cambiado en estos últimos 10 años. ¿Cómo ves el futuro del movimiento Montubio? ¿Lo ves con esperanza? Jodido. ¿Jodido? La supervivencia en el campo no es nada fácil. Hoy estamos hablando de un campo que hay que subsidiar. Yo en mi caso paso 2 semanas afuera, acá en la capital, y el resto adentro. Hay que subsidiar, el campo ya no se sostiene solo. El campo nos permite, la tierra nos permite, como dice mi familia, sostenerla para que nos permita vivir y morir con dignidad, ¿no? Pero no es un espacio que nos va a permitir... da un pequeño extra ni siquiera para la educación de los hijos, ¿no? O sea, la educación de los hijos hay que subsidiarla desde otros lados, ¿no?
Y yo creo que si el Estado no comienza a hablar y las organizaciones no nos disputamos el tema del subsidio a la agricultura, que no estamos hablando de una cosa nueva, todos los países hacen, tenemos que subsidiar la agricultura o vamos a desaparecer los pequeños productores. Nosotros sí estamos asustados, pues. O sea, yo personalmente, o sea, yo sí veo con susto, pues, o sea, qué condiciones nosotros estamos dejando para los jóvenes, ¿no? O sea, que el ser campesino y que el denunciarse de la montuviedad no necesariamente tenga que ver con la pérdida de la dignidad, ¿no? Además, con todo este imaginario que se ha creado en el país de que todo el mundo cree que vivir mejor es vivir en la ciudad, ¿no? Como que vivir en el campo es casi una situación degradante, ¿no? Cuando es lo más digno que hay porque es lo que nos alimenta a todos, para empezar. Claro que sí, pero por ejemplo, cuando yo me pongo a mirar a las generaciones que vienen detrás de nosotros y lo difícil que es trabajar el campo, porque el campo es súper difícil. Claro, es durísimo. O sea, si estos muchachos no tienen capacidad de crédito, no son sujetos de crédito, no van a poder sobrevivir. Es imposible sostener la juventud en el campo, porque no estamos pudiendo sostener en las pequeñas unidades productivas. O sea, puede ser que nosotros elijamos ser campesinos y ser montubios, pero ¿a qué costos? Las condiciones. ¿Y a qué costos? Claro. Es que el ser montubio no significa seguir durmiendo en cujas, pues. Claro. Ni significa seguir teniendo la carne en el fogón, pues. Sí. Para que se seque, ¿me entiendes? O sea, sí. Necesitamos de alguna manera entrar en un sistema que también sea digno para nosotros vivir en el campo. Y eso es lo que va a pasar con las futuras generaciones, porque algunos que todavía resistimos en esas condiciones, pero la vemos dura. Te agradezco mucho porque el objetivo de esta entrevista era justamente mover el lente, mover la mirada de una realidad que sobre todo los que vivimos acá en la sierra muchas veces no somos conscientes y no le damos importancia. Creo que hemos tenido acá un testimonio vivo muy rico. Este es el espacio Dialogando Con. Te agradecemos mucho, Johanna. Muchas gracias por estar aquí y gracias a ustedes, estudiantes de la UPS, por seguirnos.